Había una vez en un reino lejano llamado Eteria, donde las montañas se alzaban majestuosas y los ríos fluían cristalinos entre los valles verdes. En este reino reinaba el rey Aldric, un monarca justo y amado por su pueblo. Pero detrás de la fachada de paz y prosperidad se gestaba un oscuro complot. En las sombras del castillo se encontraba el consejero real, Lord Malahai, un hombre astuto y ambicioso que había tejido una red de engaños y traiciones para alcanzar el poder absoluto. Su corazón estaba corrompido por la envidia y la sed de control, y no se detendría ante nada para lograr sus objetivos. La traición empezó a gestarse cuando Malahai descubrió un antiguo artefacto mágico, el Orbe de las Sombras, oculto en los rincones más profundos del castillo. Este objeto confería un poder inimaginable a quien lo poseyera, capaz de doblegar la voluntad de los demás y sembrar el caos en Eteria. Con su mente retorcida, Malahai ideó un plan para usurpar el trono y sumir al reino en la oscuridad. El primer paso de su maquiavélico plan era sembrar la discordia entre los nobles del reino. Manipuló a los señores feudales, susurrando mentiras y difamaciones en sus oídos, avivando las llamas del descontento. Pronto, la desconfianza y la enemistad se apoderaron de la corte, dividiendo al reino en facciones enfrentadas. Mientras tanto, el rey Aldric, ajeno a las maquinaciones de su consejero, gobernaba con sabiduría y compasión. Pero su corazón estaba entristecido por la ausencia de su amada esposa, la reina Isabela, quien había fallecido años atrás en un trágico accidente. A pesar del dolor que lo embargaba, el rey se aferraba a la esperanza de un futuro mejor para su pueblo. Sin embargo, la sombra de la traición se cernía sobre Eteria. Malahai urdió un plan para desacreditar al rey ante su pueblo, sembrando falsas acusaciones de corrupción y tiranía. Utilizó su influencia para sobornar a testigos y falsificar pruebas, tejiendo una red de mentiras que envolvía al monarca en una red de conspiraciones. El momento culminante de su traición llegó durante el Festival del Solsticio, una festividad anual en la que el pueblo de Eteria celebraba la armonía y la prosperidad del reino. Mientras las calles resonaban con la música y la alegría, Malahai ejecutó su golpe final. Reunió a los nobles descontentos en secreto y los incitó a la rebelión, prometiéndoles riquezas y poder a cambio de su lealtad. En medio de la celebración, las puertas del castillo se abrieron de par en par, y los seguidores de Malahai irrumpieron en el gran salón armados y furiosos. El rey Aldric, sorprendido por la traición de aquellos en quienes confiaba, intentó negociar la paz, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Con el corazón pesado se vio obligado a enfrentarse a aquellos que una vez llamó amigos y aliados. La batalla fue feroz y despiadada, con espadas chocando y gritos resonando en el aire. El rey luchó con valentía junto a sus leales guardias, pero estaban en clara desventaja numérica. Finalmente, acorralado por sus enemigos, Aldric cayó de rodillas, herido y derrotado. Mientras Lord Malahai se alzaba triunfante, el rey miró con tristeza los rostros de aquellos que una vez juraron protegerlo, sintiendo el peso abrumador de la traición. Con el rey capturado y el castillo bajo su control, Malahai proclamó su ascenso al trono de Eteria, usurpando el poder legítimo con el orbe de las sombras en su mano. El reino se sumió en la oscuridad, mientras el pueblo sufría bajo el yugo de un gobernante tirano. Pero en medio de la desesperación y el dolor, una chispa de esperanza permanecía viva en el corazón de aquellos que aún creían en un futuro mejor para Eteria. Con el paso de los días, Eteria se sumió en una era de oscuridad y opresión bajo el reinado de Lord Malahai. Los nobles que una vez se habían alzado en rebelión fueron recompensados con tierras y títulos, convirtiéndose en lacayos del nuevo régimen. La población, despojada de sus libertades y sometida a impuestos abusivos, susurraba en voz baja su descontento, pero temía al castigo del tirano. En medio de este sombrío panorama, un rayo de esperanza brillaba en las sombras. Un joven, llamado Tristan, hijo de un humilde herrero, se había convertido en el símbolo de la resistencia. Desde las catacumbas de la ciudad,
Tristan lideraba un grupo de valientes rebeldes que se negaban a doblegarse ante la tiranía de Malakai. Con astucia y determinación, planeaban el derrocamiento del usurpador y la restauración del legítimo heredero al trono. Pero la tarea no sería fácil. El poder de Malakai estaba fortificado por el Orbe de las Sombras, una fuerza mágica que le confería un dominio absoluto sobre aquellos que se atrevían a desafiarlo. Cada intento de los rebeldes por socavar su autoridad era sofocado con brutalidad, y muchos de sus compañeros pagaron el precio con sus vidas. Tristan, sin embargo, se negaba a rendirse. Inspirado por el recuerdo de su padre, quien había sido ejecutado por desafiar las injusticias del régimen, juró vengar su muerte y liberar a su pueblo del yugo de la opresión. Con el coraje de un león y la inteligencia de un estratega, lideraba a sus camaradas en audaces incursiones contra las fuerzas de Malakai, desafiando al tirano en su propio terreno. Pero incluso el más valiente de los corazones puede vacilar ante la adversidad. A medida que la guerra se prolongaba, la moral de los rebeldes se tambaleaba, y las esperanzas de la victoria se desvanecían. Los recursos escaseaban, y la sombra del desaliento se cernía sobre ellos. Tristan se enfrentaba a una encrucijada, sabiendo que cada decisión que tomara tendría consecuencias devastadoras para su causa. Fue entonces cuando una figura misteriosa apareció en el camino de Tristan, ofreciéndole una oportunidad para cambiar el curso de la guerra. Era una anciana vestida con harapos, cuyos ojos brillaban con una luz antigua y sabia. Se presentó como Eleanora, una hechicera desterrada por Malakai hace años, y afirmó poseer conocimientos sobre el Orbe de las Sombras que podrían ser la clave para derrotar al tirano. Aunque desconfiado al principio, Tristan pronto se vio obligado a aceptar la ayuda de Eleanora, cuando quedó claro que su causa no podía triunfar sin ella. Juntos, se adentraron en las tierras prohibidas del reino, enfrentando peligros inimaginables y sorteando trampas mortales en busca de un antiguo artefacto oculto que podría igualar el poder del Orbe de las Sombras. En el corazón de un bosque oscuro, descubrieron la entrada a una antigua cripta custodiada por criaturas de pesadilla. Con valentía y determinación, enfrentaron cada obstáculo que se interponía en su camino, sabiendo que el destino de Eteria pendía de un hilo. Finalmente, llegaron ante el objeto de su búsqueda, la Espada de la Luz, un arma legendaria forjada en los albores del tiempo para combatir las fuerzas de la oscuridad. Con la Espada de la Luz en su poder, Tristan y Eleanora regresaron al campo de batalla, donde las fuerzas de Malakai y los rebeldes se enfrentaban en un último enfrentamiento. Con un grito de guerra, Tristan desafió al tirano, blandiendo la espada contra el poder del Orbe de las Sombras. Una explosión de energía estalló en el aire, iluminando el cielo con una luz cegadora mientras las fuerzas opuestas chocaban en un duelo épico. En medio del caos y la destrucción, Tristan luchó con ferocidad, su corazón ardiendo con la determinación de liberar a su pueblo del yugo de la opresión. Con cada golpe de la espada, el poder de Malakai se debilitaba, hasta que finalmente, con un último esfuerzo, el tirano fue derrotado y el Orbe de las Sombras se desvaneció en la nada. El pueblo de Eteria celebró con júbilo la caída de su opresor, y Tristan fue aclamado como un héroe por su valentía y sacrificio. Pero su victoria había llegado a un alto precio, y mientras contemplaba los rostros cansados y ensangrentados de sus camaradas caídos, supo que la guerra había dejado cicatrices que nunca sanarían. Con el amanecer de un nuevo día, comenzaba el largo camino hacia la reconstrucción y la sanación de un reino dividido por la traición y el dolor.